Bienvenidos a esta segunda parte en donde estamos analizando los nuevos paradigmas mundiales. En este sentido, hoy vamos a abordar el término que se refiere a era de la información. Es interesante notar cómo es que en 1492, la noticia del descubrimiento de América tardó 5 meses en llegar hasta los Reyes Católicos. Para 1865, la noticia del asesinato de Abraham Lincoln en Estados Unidos tardó 2 semanas en llegar a Europa. Para 1969, la noticia de la llegada del hombre a la Luna apenas si tardó 1.3 segundos en ser conocida. En la actualidad, las redes sociales, el correo electrónico, hacen que la información fluya en milisegundos. Bienvenidos a la era de la información. Tercera ola es el término acuñado por Alvin Toffler para referirse a la serie de cambios que pueden circunscribirse a la llamada era de la información. La primera ola que revolucionó el mundo fue la agricultura y sus consecuencias en las hasta entonces civilizaciones sedentarias. La segunda ola fue la revolución industrial, que vino a cambiar las maneras de producir con repercusiones en todos los ámbitos. La tercera ola es la de la sociedad de la información, que se inserta en el contexto actual de la globalización. Como mencionan Alvin Toffler en The Third Way y Alvin Toffler y Haley Toffler en Creating a New Civilization, The Politics of Third Way, estos cambios relativos a la era de la información pueden englobarse en los siguientes. Primero, cambios en los requerimientos de la mano de obra. Segundo, transformación de las formas de hacer las cosas en los trabajos. Tercero, disminución de las unidades de trabajo. Cuarto, incremento en la complejidad de la economía. 5. Innovación constante. Sexto, globalización de las economías nacionales. Séptimo, dominio del capitalismo de la economía global. Octavo, incremento de los cambios no lineales. Noveno, reemergencia de la importancia de la familia y los valores. Y décimo, reestructuración de los medios de comunicación y política. Muy ligado a esto se manifiesta un cambio acelerado en la composición de los ingredientes del comercio mundial. Benito Bucay señala en algunas reflexiones sobre educación, capacitación, productividad y empleo, de Libre Educación, Productividad y Empleo, que las tendencias de este siglo apuntan a una reducción adicional, aunque ya menor, del componente trabajo y una muy significativa del componente capital, para dar lugar a una preeminencia del factor conocimiento, lo cual lleva a concluir que las nuevas fuerzas de competencia ya no se encuentran en el capital, sino en el conocimiento, su adquisición, aplicación, creación y desarrollo. En el pasado, el cambio social era promovido o controlado principalmente a través de la fuerza, es decir, ejército, o el mercado, es decir, dinero. En la era de la información, el conocimiento es la llave para impulsar y dirigir el desarrollo. De esta perspectiva, educación y acceso a información vienen siendo las variables claves a impulsar para llegar a ser generadores y partícipes de los cambios que se gestan. Para ello, las tareas a desarrollar pueden agruparse en 3 grandes rubros: educación, capacitación y los medios y la infraestructura. Retomando a Bucay, respecto de la educación, se trata de dotar a los estudiantes de los conocimientos científicos y sociales que son el sustento, y de la capacidad de indagar, estudiar y razonar por su cuenta. En cuanto a la capacitación, incluye el cambiar la perspectiva de las tareas y concluir que capacitar es una absoluta necesidad para la empresa, los trabajadores y la sociedad. Por último, respecto de los medios y la infraestructura, se requiere que la participación en los procesos incluya el sector público, sector privado y sector educativo, adecuando los marcos normativos para eficientar el proceso. Las perspectivas de los cambios en esta era de la información tienden a, primero,
darle cada vez más importancia a una tecnología que cambia cada vez más rápido como fuente de acceso y manejo de información. Segundo, innovar cada vez más en cuestiones relativas a la producción y la manera de hacer las cosas como consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías. Tercero, incrementar la participación en los sectores que tienen que ver con la distribución de productos y el manejo de la información. Cuarto, incrementar las delegaciones de autoridad y responsabilidad para privilegiar las decisiones rápidas y operativamente eficientes. Quinto, orientar la educación hacia la enseñanza personalizada que considere las necesidades y requerimientos de cada individuo en vez de planes de estudios comunes. Sexto, pasar de una economía nacional a una economía regional y finalmente a una economía global. Séptimo, cambiar las jornadas y condiciones laborales con una tendencia hacia la flexibilización. Y octavo, incrementar los programas emprendedores individuales y la promoción del autoempleo. Como menciona Julio Fermoso en Las nuevas demandas en la formación, en la obra Educar para qué, las características de esta era de la información rompen de lleno con los paradigmas que hasta ahora se han venido manejando en cuanto a las maneras y objetivos de hacer las cosas. Como se muestra en la siguiente tabla, después de todo los saberes son efímeros, las capacidades se cambian en corto plazo por otras y la consecución de un empleo ya no está afincada en la posesión de un título o de una certificación académica, sino más bien en una efectiva adquisición de actitudes, aptitudes y conocimientos. Respecto de esas maneras y objetivos de hacer las cosas, Juan Prauda nos muestra en Educación, Productividad y Empleo, Retos para el Sistema Educativo, del libro Educación, Productividad y Empleo, las diferencias principales entre el paradigma tradicional y el nuevo paradigma de la era de la información. El paradigma tradicional tiene una economía basada en productos, un control centralizado, rigidez, control de calidad del producto, fragmentación de tareas y responsabilidades, trabajadores especializados, confrontación, fuerza laboral como un gasto, promoción por antigüedad, capacitación por excepción y exigencia de calificación mínima. Mas, sin embargo, el paradigma actual de la era de la información trae la característica de economías basadas en información, descentralización, flexibilidad, control en toda la línea de productos, equipos de trabajo, trabajadores entrenables con múltiples competencias, cooperación, fuerza laboral como una inversión y promoción por competencia verificada, así como capacitación como regla y exigencia de competencias básicas. Pero globalización y era de la información no se entenderían sin su principal referente, que es el ser humano, el cual también ha generado nuevas características, las cuales las abordaremos en la tercera y última parte de esta serie de artículos referidos a los nuevos paradigmas mundiales.